Muy buenos días y antes de nada les agradezco a cada uno de los que han venido y cada una de estar acá, que es una jornada compleja, ¿no? Y completa todo el día, pero es como un seminario, ¿no? Un seminario intensivo sobre Medellín y eso nos debe también pues ayudar a todos y alegrar. Yo les voy a compartir el tema de la liberación y la salvación y no solo desde el desarrollo teológico, sino conectando con lo que decía Carlos de la importancia de recuperar esa metodología histórico-empírica que nos lleva hacia lo teológico para ver cómo se entretejen los discursos y que podamos ver que Medellín ciertamente es un punto de inicio, pero que no todo inicia en Medellín. Hay una eclesiología viva y vivida que se va tejiendo mucho antes y que se tematiza y se formaliza en lo que es el evento novedoso de Medellín, que da a su vez una novedad posterior, que es la eclesiogénesis que vamos viviendo hasta llegar a Francisco. Un dato interesante es que en 1957, el arzobispo de Caracas, Monseñor Arias Blanco, escribe una carta pastoral donde se usa por vez primera en América Latina la metodología de las ciencias sociales y las encuestas para hacer una lectura desde el magisterio de la realidad. Y lo hace para conocer las condiciones en ese momento de los obreros y los trabajadores en el país. Ya está este antecedente y estamos hablando mucho antes de haberse tematizado en Medellín de una manera pues oficial dentro del magisterio latinoamericano. Luego podemos también recordar a Monseñor Larraín, quien da una serie de conceptos a lo largo de sus escritos que van nutriendo luego a Pablo VI y los incorpora a Pablo VI en la Populorum Progressio. Por ejemplo, el sentido de un paso de condiciones menos a más humanas, lo que llama Larraín la existencia de círculos viciosos que se refieren a estructuras que luego Medellín entenderá como estructuras de pecado, condiciones de pecado, y lo que tiene que ver con el subdesarrollo, entendido como pecado, como causa de muerte, como causa de deshumanización. Pablo VI asume esta serie de visiones y conceptos, las integra en la Popularum Progressio, en el número 20 especialmente, cuando habla de las condiciones de menos a más, las condiciones humanizadoras que se necesitan, y luego encontramos cómo eso a su vez alimenta a Medellín. Y Medellín entonces, como hemos visto desde el día de ayer y las ponencias de esta mañana, también incorpora ese magisterio que había llegado a Pablo VI. Pero no queda ahí. Luego Pablo VI asume nuevamente de esa novedad de Medellín e incorpora en la Evangelii Nunciandi conceptos como liberación y su relación con la salvación. Esto continúa más o menos hasta ese periodo de Pablo VI, porque luego sabemos que a partir de ahí se repiten muchas cosas, pero no funcionó esa circularidad hermenéutico-doctrinal de alimentación mutua entre el magisterio y la praxis latinoamericana y el magisterio pontificio y en la Iglesia universal. Y esto lo digo para entender la importancia de Latinoamérica como iglesia fuente, concepto que aparece precisamente en el año 68 por vez primera en Brasil. Hoy se dice Latinoamérica Iglesia Fuente porque tenemos un Papa latinoamericano. Ya había la conciencia y hay escrito en Brasil esa expresión de manera explícita, cosa que es muy interesante porque eso habla de la conciencia vivida en esa eclesiología ya dada que se va poco a poco tematizando luego de ir tejiendo redes y esa capilaridad sociocultural y religiosa que luego llega y se expresa en Medellín de manera profética. Esta iglesia fuente que se va tematizando parte de una eclesiología vivida que se convierte en formalización en tema, Medellín, pero que a la vez entonces genera una transmisión. Nuevamente estamos viendo esa conexión desde América Latina ya en una iglesia universal
magisterio, tradición, vivencia, se va produciendo una eclesiogénesis, que hoy con Francisco vemos, como decía el primer Carlos, porque hoy tuvimos dos Carlos, entendido como un fruto de una larga cadena de esta tradición de nuestra Iglesia en América Latina. Luego, como otro dato importante, en ese momento, como nos recordaba Gustavo, al pobre, haciendo referencia a Hannah Arendt, se le podía entender como aquel que no tiene derecho a tener derechos. Hoy, actualizando a Medellín, pudiéramos decir que la mayoría pues, de las sociedades, de los países, las naciones, instituciones, hablan ya de los derechos. Y si uno dice algo en contra de los derechos a alguien, lo queman vivo. ¿Cómo se traduce eso hoy? Cuando los derechos, que a veces luchamos por esos derechos, son reconocidos de alguna u otra manera. Como la negación de la posibilidad de tener posibilidades. Tengo el derecho formal, pero no tengo la posibilidad en la praxis, en la realidad, en mi contexto en el que vivo, de tener posibilidades. Eso es la realidad de lo que se llama en Zygmunt Bauman, y luego Francisco retoma el concepto, el sobrante. Es tolerado, eso significa que se le tolera en razón de un derecho, pero el derecho no es puesto en práctica y por tanto no genera posibilidades. Está destinado simplemente a sobrar y por tanto fuera completamente excluido de cualquier posibilidad, es decir, el sistema no le permite desarrollarse. Medellín, entonces, podemos entenderlo en esa larga cadena. Como se ha dicho, pues es un evento que recibe al Vaticano de una manera, como dice Beozzo, que lo citaba el segundo Carlos Schickendans, como una recepción selectiva pues, y creativa. Es decir, que se hace vida dentro de esa eclesiología ya vivida y profundiza esa eclesiología vivida para dar algo nuevo. Para comparar con otros contextos, la importancia de esto es que en esa manera de proceder en la que se recibe el acontecimiento del Vaticano II, es único lo que sucede en América Latina. En el hemisferio pues, norte, si vamos a la recepción de lo que fue Estados Unidos, no se recibe a través de Gaudium et Spes el Vaticano II. Y por tanto, el énfasis hacia donde luego va llevando toda la discusión es al tema de la libertad, pero la libertad entendida como la autonomía de mi espacio. Y de ahí se generan una serie de repercusiones que desencadenan en la religión privada. Mientras que en América Latina, la recepción a través de la Gaudium et Spes leída en el acontecimiento de Medellín produce toda una capilaridad social, cultural, renovada, y de ahí se entiende el título que se asume en la conferencia, la transformación. Transformación no es el aporte a, no es el apoyo a, el compromiso de la Iglesia por transformar esta realidad, este mundo. Esto parte de una conciencia, como se decía antes en las ponencias anteriores. Esa conciencia entiende la necesidad de un cambio, y de hecho ese fue el primer signo de los tiempos que se entiende como fundamental en los que participan en Medellín. La necesidad de un cambio. Hoy en día hablamos de reforma, otros hablan de procesos de transformación, de renovación. Si usamos la expresión cambio, significa que algo anterior está mal, que no da más y que por tanto ha de ser cambiado, es cambio. Si el modelo eclesial actual no da más y ha llevado a la crisis que hoy está el Papa tratando de alguna manera, rescatar la vitalidad de la Iglesia a través de un proceso de reforma, no solo de estructuras, sino de mentalidades, entonces quiere decir que el cambio implica pasar a una novedad, a algo que no está dado, porque lo que está dado ya no da más como está, en las condiciones en las que está.
El cambio, según don Helder Cámara, lo expresa de esta manera. Si se mira el mundo subdesarrollado bajo cualquier ángulo, económico, científico, político, social, religioso, se llega a comprender que de ningún modo bastará una revisión sumaria y superficial. Se debe llegar a una cambio estructural. En este sentido, los obispos en Medellín se comprometen por cambiar, transformar, no por hablar del cambio o por hablar de la necesidad del cambio, que es lo que ayer Pedro nos leía de los documentos e insistía. El lenguaje que se usa no es un lenguaje declarativo acerca de lo que está sucediendo, es un lenguaje profético de compromiso ante lo que está sucediendo. Monseñor Larraín habla del subdesarrollo como una realidad que mata y dice a millones de seres humanos. El hambre y la enfermedad son las manifestaciones inmediatamente perceptibles, pero es necesario notar que la privación material no es el único mal producido por el subdesarrollo. Dice Monseñor Larraín, aun cuando la situación a este respecto sea muy diferente de una región a otra, se puede decir que existe un hambre intelectual y cultural. Podemos decir, por analogía, la carencia de posibilidad de tener posibilidades. Larraín entonces, cuando nos habla de estos círculos viciosos, que nos señala ya el horizonte hacia el pecado estructural, está definiendo que la necesidad de ese cambio ha de ser un cambio de las estructuras que permiten la fluidez de los cambios de la generación de vida, de los procesos históricos que estaban aconteciendo. Pablo VI dirá en la Populorum Progressio número 20 lo que todos hemos leído tantas veces. En los designios de Dios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, lo cual supone el paso para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. En este contexto es interesante la expresión designios de Dios. Hoy en día en teología hay disciplinas o perspectivas o enfoques que han surgido nuevos que parten de la ética, pero a veces se limitan solo al momento o al juicio ético. Medellín da un aporte interesantísimo, que lo acaba acá Pablo VI de enunciar en el número 20 de la Populorum Progressio, designios de Dios. No leo a la historia solo para denunciar en cuanto a hecho social aquello que no tiene vida. La leo desde la realidad de Dios y desde lo que Dios quiere o no quiere de cara a esta historia. No es lo mismo decir existe pobreza, estoy luchando contra la pobreza, a decir desde una lectura cristiana, Dios no quiere la pobreza. Por tanto, si yo creo en ese Dios de la vida que no quiere la pobreza, el compromiso, por ende, en mi existencia cristiana, es de comprometerme a transformar la realidad para que no exista la pobreza, porque sigo al designio de Dios, al querer de Dios, y dos quereres que se unen, el querer de Dios con el querer mío que han de coincidir en esta visión. Luego podemos encontrar también los distintos mini acontecimientos que van dando pie a Medellín, porque no podemos pensar que Medellín surge solo del momento en el que se reúnen los miembros, los participantes, y luego sale el documento que podemos encontrar. Es un proceso de varios años, distintas reuniones, toma de conciencia. Hay dos reuniones fundamentales que van enmarcando ese camino hacia Medellín. Una primera, aquí en Colombia, en La Capilla, en el año 67. Ahí se plantea la temática general de manera pues ya más formalizada por vez primera y se enuncia de la siguiente manera: la Iglesia de América Latina frente al Concilio Vaticano II. Luego hablan de tres momentos: análisis de la realidad socio-religiosa del continente,
reflexión teológica sobre ella a la luz de las grandes líneas del concilio. Y tercero, pues la acción o la propuesta de acción que de ahí se desprendería. Una segunda reunión, tomando esta que se dio acá en Colombia, se realiza luego en Lima, en noviembre del 67. Y en esa segunda reunión se precisa un poco más el tema de lo que sería la conferencia de Medellín. Se intitula en ese momento "La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del concilio". O sea, cada vez se va acercando más a eso que se quiere realizar. Pero no son solo las reuniones lo que van entretejiendo este camino, sino textos que se van produciendo. Y esto es una lección interesante. A veces reflexionamos mucho, pero tematizarlo, ponerlo en texto, es fundamental en cualquier proceso de reflexión y de revisión y de cambio y de conversión. Las palabras no pueden quedarse en el aire. Tendrían que, precisamente, luego de expresarlas, articularlas, buscar una tematización formal. Eso se va haciendo a través de 3 textos fundamentales. El primero es fruto, en 1966, de la 10ª Asamblea Ordinaria del CELAN, que se reúne en Mar del Plata. Aquí se dan los primeros pasos para integrar a la promoción humana en la acción propia de la Iglesia, vinculando a la teología pastoral latinoamericana con los procesos de desarrollo del continente. Se coloca una línea de acción tematizada, enmarcada, que orienta entonces hacia un futuro de lo que la Iglesia no solo ha de visionar, sino de realizar y poner en práctica. Quedan formulados aquí distintos elementos: el discernimiento, el método, el compromiso de la Iglesia, una sólida reflexión, enfoque social de la pastoral como algo fundamental. Luego aparece un segundo texto en el primer seminario sacerdotal promovido por el Departamento Social del CELAN en Santiago de Chile en 1967. Ahí 38 sacerdotes escriben un comunicado sobre la Populorum Progressio, leyéndola desde América Latina, y ahí aparece el tema de los pobres como sujetos de su propia historia. No solo los pobres, sino como sujetos de su propia historia. Otro elemento que entonces en Medellín va a ser incorporado e impulsado. Un tercer escrito nace, que es el más importante y que, aunque no llegó oficialmente a Medellín, llegó en la conciencia de los que participaron en Medellín, que es el texto que se escribe en Itapoa, en Salvador de Bahía, en el encuentro de presidentes de las comisiones episcopales de acción social, del 2 al 19 de mayo de 1968. Esto no llega porque la reunión preparatoria, veremos, pues es antes y después esto se realiza. Ya había sido tomada una serie de decisiones, pero la conciencia, volvemos a lo mismo, una eclesiología vivida, una identidad que se va forjando, no solo se encuentra en una reunión, se encuentra en la vida y se va poco a poco expresando y tematizando. En ese encuentro, en Itapoa, dice el grupo que se reúne: la salvación es siempre un proceso de humanización, y cito, de tal forma que las estructuras de la sociedad estén al servicio de la persona humana, proporcionando el desarrollo del hombre todo y de todos los hombres. Y entonces viene una reflexión que hacen, que la quiero citar porque es muy actual. Para la mayoría de los cristianos en América Latina, el desarrollo y el cambio de estructuras no tienen relación alguna con la fe y con los sacramentos. La ignorancia, la inercia, la injusticia no figuran en la lista de pecados que se acusan en la confesión, dicen los que se reúnen en Itapoa. Por tanto, es deber de ellos tomar conciencia a este respecto. Verdaderamente la miseria, la violencia, la construcción de una nueva sociedad con sus valores propios o el materialismo práctico conllevan a un problema salvífico. Y comienza a aparecer esa lectura soteriológica
que refería anteriormente, desde el paso de Dios por esta historia, que no es lo mismo que una lectura o una crítica que se quede solo en el ámbito de las ciencias sociales. Las ciencias sociales como mediación necesaria, fundamental, pero para hacer la lectura soteriológica, es decir, desde lo que Dios haría si estuviese aquí, pero estamos nosotros. Entonces tenemos que unir los dos quereres. Él no está, estamos nosotros. Hacemos lo que Dios hubiese hecho si estuviese aquí, es decir, el reino. En esta reunión entonces se pone como base esa noción y relación entre salvación y humanización. Y leo un último pedacito del texto de esa reunión. Se salva humanizando a la comunidad en la que se está inserto, según el modelo de humanidad que se descubre en Cristo, el nuevo hombre. No dice se salva humanizando al individuo, al grupo de individuos, al conjunto de personas. Se salva humanizando a la comunidad en la que se está inserto. Fundamental. No hay experiencia cristiana, no hay quehacer teológico donde la comunidad en cuanto conjunto, en cuanto a procesos de humanización, de personalización, y ahí insiste Medellín, el trato personal, y por eso las comunidades, no las parroquias grandes, comunidades, el trato personal va tejiendo, va construyendo a la luz de la humanidad de Jesús una nueva humanidad. Esto lleva a que el 19 de enero, ahora echamos un poco para atrás, 19 de enero de 1968, se da ya como reunión formal el primer encuentro preparatorio de Medellín, aquí en Bogotá. Allí se discuten distintas ponencias de Renato Poblete, de Raimundo Caramurú, de Gustavo Gutiérrez, y permite entonces llevar a un texto básico preliminar. La importancia de esta reunión, para resumir, luego todo esto va a ser publicado prontamente, es la de formalizar ya en la reunión preparatoria para Medellín una soteriología histórica e integral. La salvación que Jesucristo trae a este mundo, dicen los que están reunidos ahí, realmente, total y definitivamente, hasta que esta historia concluya y entremos en la realización del reino. La salvación que Jesucristo trae a este mundo, con mundo, sociedad, estructuras, realidad entretejida, no mundo en sentido abstracto. Salvación entonces implica aquí procesos de personalización y desarrollo pleno de todas las dimensiones que conforman al ser humano. Otra vez, generar posibilidad de tener posibilidades. Capacitación, desarrollo humano, promoción humana. El documento básico preparatorio dice lo siguiente, cito, nuestra fe nos lleva a ver en el hombre, en cada hombre, hoy diríamos en cada hombre y mujer, en esa época el lenguaje no decía así, ¿no? Y en la comunidad que se desarrolla en la historia, un movimiento hacia una creciente personalización, es decir, una verdadera conciencia de la dignidad del hombre en la apertura hacia el mundo, hacia los otros y hacia Dios. Apertura en tres dimensiones a la vez, hacia los otros, hacia el mundo, hacia Dios, no hacia los otros metidos en el mundo como un abstracto, trato personal, trato social, trato, digámoslo así, espiritual, por llamarlo, pero no espiritual en el sentido dualista, ojo. Tal movimiento brota de una iniciativa divina, dicen los que se reúnen ahí, y realiza en los acontecimientos de este mundo el plan de salvación de Dios. Lo que insistía Carlos Schickendans, la importancia de esta expresión acontecimientos, porque implica la realización de, no el pensamiento utópico idealista hacia, sino la realización o el inicio de la realización de ese proceso salvífico en esta historia.
Pues llegamos luego al documento de trabajo en junio más o menos del 68, y quiero citar ahí un breve texto porque ya quedan 5 minutos. Frente a la situación del subdesarrollo, la Iglesia ha de asumir un compromiso en el proceso de la promoción integral de los hombres y los pueblos, no solo hombres, o sea, individuos, hombres y mujeres, sino y los pueblos, ha de solidarizarse especialmente con los pobres y los marginados. Esto exige de la Iglesia una defensa de la justicia que denuncie las injusticias y señale la necesidad de reformar las estructuras. Y luego añade, prestando su cooperación en la realización de cambios rápidos, urgentes y globales. No dice que la Iglesia es una agencia de asesoría y se queda atrás. Cooperar, denunciar y cooperar, o sea, involucrarse en impulsar, en mover, en hacer posible que esos cambios se vayan dando. Y luego el mismo documento dice algo muy fuerte que cuando se dijo por tantos años, pues mucha gente se escandalizaba. El cristiano que falta a las obligaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo, falta sobre todo a sus obligaciones para con Dios y pone, y aquí viene la frase, en peligro su salvación eterna. Salvación, liberación, compromiso, transformación, van tejiéndose de una manera que se implican mutuamente. No es salvación después como recepción de algo después que hago algo. No es salvación como premio. No es salvación como fin al que voy a alcanzar, que Dios me da. Se trata de una salvación entendida como realización inicial de un proceso de poner en esta realidad aquello que Dios hubiese hecho si estuviese aquí, pero nos tiene a nosotros como sus sacramentos, como su presencia actuante. Debe cambiar entonces, dice el obispo Samuel Ruiz de Chiapas, nuestra concepción y actitud de una iglesia que se coloca fuera del mundo, frente al mundo y contra el mundo. La iglesia es el pueblo de Dios comprometido en la historia. La iglesia está en el mundo. Se entiende entonces que no hay salvación fuera de la historia, es salvación en la historia porque es relación con los otros, personal, personalización, con la sociedad, estructuras, reconstitución de tejidos sociales, salvación de la sociedad, reconstitución de tejidos sociales, diríamos hoy en día, socioculturales, salvación desde la relación de don de Dios. Y aquí hay que entender que cuando se dice salvación como promoción humana, como liberación, como transformación, se presupone que eso se puede hacer porque Dios se ha dado y donado primero. Volvemos al tema con el que empecé. Si eso no se entiende, no hay diferencia entre un teólogo y una persona que haga ciencias sociales, en la lectura que haga de la realidad me refiero. Entonces, si entiendo que eso lo puedo hacer porque Dios se ha dado primero y el amor y la misericordia de Dios es lo que me empuja a hacer aquello, entonces ahí salvación, liberación es integral realmente, porque no es solo de las condiciones físicas en las que puedo estar viviendo. Es lo que dice Gustavo Gutiérrez en tantos escritos y sobre todo en su primera conferencia que dio pie al libro posterior. Se trata de hacer una revolución cultural, no política, cultural, porque hay que buscar al hombre nuevo. ¿Qué significa eso? Ayer Pedro lo decía muy claro. Ser sujetos es un proceso, personalización. No soy sujeto porque existo, me tengo que constituir. Entonces mi dimensión humana es constituyente. Me voy haciendo en la relación con los demás porque soy relación, no es que tengo relaciones con los demás.
Entonces la salvación está incrustada en esa relación constituyente. No es que ya estoy salvado porque llegué a un punto en el que ya hice lo que tenía que hacer. Relación constituyente. Pero ¿quién la impulsa y va haciendo ese proceso para constituirme en sujeto? El Espíritu de Dios nuevamente. Dios que hace posible, que impulsa, que empuja. Termino con una, digamos, explicación más clara que hace Medellín en la introducción número 4, en Justicia 5, leyendo varios textos que nos pueden ayudar breves: liberación de toda servidumbre, maduración personal, integración colectiva, palabras que se usan en ese sentido, evitar el dualismo que separa las tareas temporales de la santificación. Hoy Francisco ya publica, ¿no? hace accesible esta exhortación y el título es interesantísimo: Santidad. Tiene que ver con los procesos de construcción social, comunitarios, personalización. O sea, no es santidad por allá arriba, mi relación con Dios sin el otro. El eje horizontal, porque no soy hijo sino haciéndome hermano. Y en la medida en que me voy haciendo hermano, expreso esa filiación dada, donada por Dios en mi vida. Hasta ahora, y con esto concluyo, como gran reto que luego se toma en Aparecida, bueno, en Santo Domingo, como nos recordaba Agenor, y que luego sigue en Aparecida y Francisco en Evangelii Gaudium, dice Medellín: hasta ahora se ha contado principalmente con una pastoral de conservación, basada en una sacramentalización. Y eso lo seguimos haciendo. Solo centrados en una especie de a ver quién ha recibido más sacramentos, cuántos ha recibido, te falta, entonces si te falta todavía entonces no eres cristiano, etcétera, etcétera. Medellín es muy claro en eso. Y culmino con Catequesis 4. Debe manifestar siempre la unidad profunda que existe entre el proyecto salvífico de Dios realizado en Cristo y las aspiraciones de cada uno de nosotros y nosotras, entre la historia de la salvación y la historia humana, entre la Iglesia, pueblo de Dios, y las comunidades temporales, entre la acción reveladora de Dios y la experiencia del hombre, entre los dones y carismas sobrenaturales y los valores humanos. Muchas gracias. Ya regresamos con Congreso Internacional Medellín 50 años después.